digamos, en los programas específicos de Puerto Rico y México. Quisiera aprovechar la vasta experiencia que tiene Alfonso para que nos comente si él vio alguna característica diferente a eventos que han pasado históricos grandes como el post-Katrina, y entonces cómo reacciona el mercado, o si son las mismas tendencias, una de las de arriba, cómo lo viste entonces parcialmente con otros eventos. Bueno, cuando me propusieron participar en este foro, pues empecé a mirar las cifras. Yo ando muy desconectado del área de los patrimoniales, pero pues viendo una estadística de ello, de cómo viene comportándose el patrimonio, el capital de las reaseguradoras, el capital mundial, en realidad pues veo que en la última década no ha habido sí, ya se repuso. Así mismo se repuso el reaseguro de las catástrofes o de los grandes eventos de catástrofes que han estado en la última década. En realidad yo lo que veo del reaseguro o del seguro mundial y del reaseguro es que pues después del 11 de septiembre, que es el evento que en realidad puso en crisis al reaseguro, el único evento que generó una voz de alerta, no ha habido un evento o una serie de eventos en una vigencia que hayan afectado al reaseguro. El capital sigue creciendo. En los últimos años, la última década, un poco más, ha crecido a un ritmo aproximado del 5% anual. Capital, ya vamos rodeando los 600 billones de dólares. En el 2016 fue 595 y en el 2017 ya, digamos, contabilizadas algunas reservas, incluso subió, no bajó, subió 10 billones, no es gran cosa, pero se puso en 605. Yo creo que la tendencia, si el capital sigue creciendo, pues va a seguir habiendo presión a la baja de los precios. Hubo una reacción normal en Latinoamérica de corregir pues las pérdidas que sí generaron pérdidas, pero no afectaron los capitales. El 30 de junio el BDS sacó una noticia de Fitch que dice exactamente lo que estoy diciendo, y lo que yo veo es que hay que tener unas reservas razonables para esos eventos desconocidos. Los riesgos de la naturaleza, en fin, son mucho más conocidos que lo que pasó un 11 de septiembre. Ahora ya estamos estudiando mucho el cyber risk, aunque como decían esta mañana, no hay estadísticas que nos permitan decir qué puede suceder, pero por lo menos ya estamos atentos a eso. Pero hay muchas cosas desconocidas en este mundo del seguro que son los que en realidad pueden afectar la capacidad de reaseguro mundial. Antes del 11 de septiembre habían ciclos en donde sí se golpeaban mucho los reaseguradores y se daba cada 10 años más o menos, y eran unos ciclos muy marcados, y bueno, había cuando llegaba algo grave, pues cerraban muchos reaseguradores, se iban del negocio, mucha gente se iba, y después eso hacía que subieran las primas, y porque pues había poca oferta de reaseguro, pero al final pues también generaba el entusiasmo. Ese mismo aumento de las primas generaba entusiasmo, venían otros jugadores, en fin, y se relajaba, y después el ciclo volvía a caer. Eso era más o menos lo normal. Pero ahora yo veo que desde el 11 de septiembre pues no ha habido
ese tipo de ciclos. Yo veo eso una tendencia a que haya más capital y por supuesto a que haya más competencia, a que todos queramos utilizar nuestro capital adecuadamente y que produzcamos para los socios. Pues bastante negocio pues para sacar la rentabilidad de ese capital. Y eso hace pues que hayamos llegado a prácticas pues, para mí no muy santas y que hace que se relajen los precios. No se me haría raro que para el próximo año, incluso para la renovación de fin de año, de este año, vuelva a haber presión a la baja. Muchas gracias. Carlos, desde tu óptica, en el tema de ciclos y eso. Sí, digamos que ya desde la óptica de las sedentes, que llaman los reaseguradores, las compañías de seguros que son las que yo represento. Sí, creo que veníamos acostumbrados a que había una serie de eventos catastróficos, subida el precio del reaseguro y digamos estos ciclos que dice Alfonso son bastante marcados y creo que eso es una época que ya se terminó. Y creo que tenemos que, por supuesto, creo que tenemos que empezar a buscar más por el otro lado, una cosa que ustedes más o menos conocen, pero parece que se requiere un poco más de análisis, o por lo menos no lo he visto en los pueblos de los reaseguradores, es cómo están comportando el mercado financiero mundial. Vamos, porque hay capital en el reaseguro y porque no hay capital en otro lado. Entonces, está aquí porque renta más de alguna manera. ¿Sí? Está rentando más, las tasas están bajas en todas partes del mundo. Es posible que no sea un tema de un evento catastrófico, natural o antrópico, el que haga que de alguna manera esto reaccione, sino que de golpe, no sé, un banco, la Fed suba tasas, qué sé yo, cosas por el estilo, fenómenos, digamos, financieros, en donde se atraiga más capital hacia ese lado y de alguna manera se diluye acá. Entonces ya los ciclos que estábamos acostumbrados, en donde eran nuestros eventos los que asegurábamos nosotros, los que movían el ciclo de un lado para otro, por supuesto, siguen influyendo, pero hay que ver el tema de una dinámica un poco más amplia de todo el tema del comportamiento, digamos, financiero, digamos, todo el tema de las tasas, del comportamiento de tasas que nos afecta no solamente a negocios nuestros, sino a todos los negocios. Hay que entender cuál es la dinámica que hay que estudiarse sobre eso. Yo no soy experto en el tema financiero, creo que vale la pena tener en algunos de estos eventos una persona bien experta que nos explique, nos diga algo sobre lo que se viene a futuro en el tema de las tasas, del comportamiento, digamos, de los retornos de las inversiones a nivel mundial, dónde se están moviendo sus grandes capitales. Yo diría que es, digamos, como la posición que nosotros vemos desde el campo de las sedentes, por decirlo así. Y creo que también, pues ha sido, yo creo que ya no estamos en un ciclo grande, sino que estamos en una época en donde, no sé, pues digo, a menos que pase una cosa extraordinaria en la economía mundial, no sabemos qué va a pasar con la guerra comercial que se está planteando por parte del señor Trump. Eso es un montón de incógnitas, no sabemos si esto va a seguir o no, el tema de las tasas bajas, y no sabemos por supuesto qué siniestros vamos a tener. Pero creo que todos estos años de tasas bajas y de amplia capacidad de reaseguro nos han enseñado, nos han dado un montón de lecciones. Algunas compañías han capitalizado esta época compleja de una altísima competencia y de una flexibilización, por decirlo así, en la suscripción para poder trabajar, para poder penetrar en el seguro, para poder, digamos, sí, ser rentables. Salen muchos análisis. Una cosa curiosa es que siempre, desde que yo llegué al sector asegurador, y además llegué por el lado de Pasecolda, siempre está este tema de necesitamos que el reaseguro suba el precio, necesitamos que los reaseguradores endurezcan las posiciones, ¿no? Y siempre nos casábamos con esa idea. Algún día empezamos a preguntar, bueno, pero ¿y entonces cuál es la disciplina de la sedente misma? ¿Cuál es la disciplina de la misma sedente? Que necesita, tiene como varios papás las compañías de seguro. Los reaseguradores son los que arreglan el mercado, otros dicen no, es la regulación la que lo hace. Entonces, para terminar esta parte, yo lo que diría es
Creo que eso ha sido, esta época larga donde nos quedamos en este mercado hablando, siento que algunas compañías de seguros que han capitalizado esto, lo han hecho de manera adecuada. Creo que han sabido operar desde el punto de vista técnico estos temas flexibles en la suscripción. También se ha introducido una cosa que no sabemos qué impacto va a tener, creo que ya está empezando a mejorar algunos ramos, como por ejemplo el cambio de reservas, la metodología de reservas, el actuario responsable, que la junta directiva sea responsable de hacer el informe cualquier cantidad de cosas. O sea, yo me lo pensaría 2 veces antes de ser miembro de una junta directiva de una compañía de seguros. El tipo no tiene ni idea de lo que tiene entre manos la mayoría. Pero sí creo que esto de alguna manera debería ayudar para que esa disciplina del excedente, como el tema del reaseguro, digamos, se dé por sí misma y el costo del reaseguro empiece a acercarse a la teoría. Simplemente es un costo que está ahí, digamos, vuelvo y digo, hablando como excedente, es un costo que está ahí que para mí es mejor que esté bajo. Se supone, en teoría, ¿no? Porque tendría yo, dependiendo de la elasticidad que tenga el producto que yo esté vendiendo, pues voy a tener más clientes. El punto con nuestro negocio es que como está muy intermediado en una parte, está muy intermediada, pues en las partes técnicas del negocio. Creo que nos hemos empezado a poner en la actualidad de cómo el mercado ha ido cambiando. Antes que en muchos mercados alcanzamos a vivir algunas personas que todas las compañías renovaban en una fecha. Las renovaciones de contratos eran el 1 de enero, de diciembre o en julio, y todavía hay esa estacionalidad y entonces todo el mundo se acomodaba en el mercado. Es una dinámica que ha ido cambiando y permitía también ver los saltos de una manera más marcada en las condiciones de renovación. Entonces decía, esto fue lo que pasó en esta renovación y la gente se acomodaba en un año. Hoy todo es mucho más rápido y la sinergia de las acomodaciones son también más rápidas. Sin embargo, cuando hay eventos catastróficos de esta magnitud, un tema que impacta a las entes y a los reaseguradores es la forma en que se van pagando los siniestros, porque si bien es cierto, hay una reserva enorme desde el principio del evento, el evento se va pagando en el tiempo. Y en la medida que impacta directamente a los estados financieros de las compañías y ya pasa a ser no una cifra del mercado, sino el balance de la compañía directamente o del reasegurador, entonces se generan reacciones porque ya hay un efecto financiero. Yo quisiera regresar, que ustedes avanzaron en la tendencia, a ver si se vio algún cambio, porque hablamos, nos regresamos y vimos antes de la renovación los siniestros. Ahora hay renovaciones en abril, hay renovaciones en junio, hay renovaciones en julio, que son la mayoría de las renovaciones que se ven afectadas por el tema del huracán, que sabemos que es estacional. Entonces, si se notó eso, o simplemente ya también ese ciclo periódico ha ido desapareciendo. ¿Okay? Si empezamos y mantenemos en nuestro orden, no podemos ir intercambiando, es una cosa flexible. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron ustedes dos. Por un lado, la parte del mercado financiero, de las tasas de interés. Estamos viendo que lo que nosotros creemos es que lo que realmente va a cambiar en los precios del reaseguro van a ser las tasas de interés tanto en Estados Unidos como en Europa. Hemos visto que la Fed no ha empezado a aumentar las tasas de interés y lo que creemos es que la tendencia va a llegar allá. Un claro mensaje, como les decía ahora, fue el mercado de la retrocesión, y en esto pues este capital que viene del mercado de capitales, se estima que de los 605 billones de dólares, de estos 90 billones vienen del mercado de capitales, y el miedo principal en las retrocesiones era que estos 90 billones no volvieran a llegar. Y lo sorprendente en la retrocesión es que estos 90 billones se volvieron a capitalizar, aunque se perdió completamente. No perdamos de vista que estos son fondos de pensiones que ponen a buscar pues, su dinero en instrumentos financieros mucho más riesgosos que las tasas de interés o que bonos del Estado. Y lo que vimos es que se volvió a capitalizar, que indudablemente quiere decir que el reaseguro está rentando mucho más que cualquier otro vehículo financiero. Entonces, por ese lado yo diría que no va a haber
No se necesita específicamente un siniestro pues, catastrófico para mover los precios de forma importante, pero ahí era lo que les hablaba de la incertidumbre, y entonces eso se marcó muy bien en esos tres meses que dice Juan Carlos. En enero todavía no se conocían los resultados de las retrocesiones, entonces yo creería que los programas y los países que renovaron en enero renovaron en una incertidumbre completa. Algunas compañías de seguro dieron aumentos más importantes de los que, entre comillas, eran los justos, unos incrementos más grandes. Después llegó abril, que ya se conocían los resultados de las retrocesiones, pero todavía no había renovado Puerto Rico. Entonces en abril y julio empezó a renovar Puerto Rico, y ahí es donde se empezaron a ver los incrementos más marcados, y pues ya acabamos la renovación de julio, y ahí ya se había decantado un poco todos estos efectos, y ya vemos que los incrementos, estoy hablando de todo latinoamericano, cada país tiene sus especificidades, pero en forma general en julio ya vimos que los aumentos fueron mucho menores. Ya la pregunta va a ser qué va a pasar en el 1 de enero del 2019, pero eso hablamos ahora bastante. Bueno, yo veo que ya empiezan algunos a cabecear, y la amenaza de Juan Carlos me motiva a sacar mi espíritu de mi ladito de profesor, y pues sin querer quitarle la función a Juan Carlos de moderador, se me ocurrieron unas preguntas que pues el público nos puede ayudar a resolverlas, que son las que lo que Carlos nos dice: ¿por qué las aseguradoras están esperando a que otros les resuelvan sus problemas? ¿Por qué esperan que el precio del reaseguro suba para no tener que dar el precio del seguro tan barato? Empecemos con esa, a ver cómo nos va. ¿Ustedes por qué opinarían que esto puede suceder? Podemos especular un poco. ¿Qué motiva a las aseguradoras No, pues, yo creo que ya se despertaron. Alfonso es un profesor que se nota que tiene una reputación de ser cuchilla, decimos, o sea, muy fuerte. Sería encantador que alguna de las gentes representadas aquí levantara la mano de voluntaria, cogiera el tema y no nos pusiera en la penosa necesidad de escoger voluntario. ¿Tenemos un voluntario? Ok, súper. No, yo creo que no es que necesariamente las aseguradoras tampoco vean Yo creo que no necesariamente es que las aseguradoras estamos esperando a que el reaseguro sea el que marque el driver para subir los precios. Lo que pasa es que competitivamente las compañías, todas, los colegas, hablamos de competidores, los colegas, cuando calculamos las tasas puras de riesgo, uno de los ingredientes principales en el cálculo de esa tasa pura de riesgo es el costo de reaseguro. Desde ese punto de vista, ¿por qué se vuelve importante? Y no debiera ser un driver, pero sí es el que marca la diferencia en el precio que tú te vas a ir. Porque si tú eres muy juicioso y tú llegas a un cálculo de verdad, porque a nosotros nos deberían a todos medir, no solo por el gasto de reaseguro, sino porque un portafolio es rentable o no para unos accionistas que están poniendo un capital a producir. Nosotros responsablemente de las áreas, digamos, de suscripción, de análisis de sinestral y de lo que nos queremos ganar es cuánto le vamos a devolver a ese accionista su plata y cuánto de eso va a ser una parte de reaseguro. Ahí es donde uno dice, sí, no debería ser el driver, pero cuando tú haces eso juiciosamente y te das cuenta que el resto de nuestros colegas no lo hacen y todos nos echamos la culpa a todos, no estoy diciendo que aquí unos y otros no. ¿Qué es lo que sucede? Que tú terminas diciendo, ojalá que el reaseguro baje para que, si yo puedo ganar unos pesitos diferenciales o por lo menos defender mis cuenticas. Esa es la conclusión que se saca. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la técnica, eso que hablamos de suscribir realmente, de medir, porque es que el ejercicio, por ejemplo, de medir, digamos, el gasto de reaseguro no solamente está en un costo como tal de capital,
sino esos aliados estratégicos que en un momento dado pueden no estar ahí, y entonces las compañías de seguro nos quedamos, nosotros tenemos que responder a los asegurados por los siniestros. Entonces viene el interrogante que tú dices, o que ustedes dicen, ¿es realmente el reaseguro el que debe marcar la pauta? Yo pienso que no, pero es la única forma de sobrevivencia para que las compañías no se acaben. Si no, seguimos, lamentablemente la industria no ha crecido, son los mismos negocios y todos nos estamos peleando. Ya las tajadas de los porqués se pueden mirar al otro lado cada uno y todos nos están afectando los mismos cuentas. Es eso. ¿Alguna otra? No tiene que ser necesariamente un excelente, pero alguien más que quiera contribuirnos en este punto. Claro, sí, por favor. Tú eres mi amigo de Panamá. Aquí mi amigo de Panamá. Buenas tardes a todos. Internacional de Seguros Panamá. Buenas tardes. Básicamente yo creo que va bastante siguiendo la línea de lo que había dicho la colega. Cuando uno es compañía de seguros, se vende en el idioma de los reaseguradores, mucho se vuelve en administración de recursos y uno como responsable de brindar un resultado. Muchas veces uno queda suscribiendo un estado financiero, más que suscribiendo un riesgo en específico. Quizás nosotros no terminamos suscribiendo el riesgo catastrófico, que es quizás en lo que se haya recibido un aumento en los últimos 12 meses por el comportamiento que tuvo el año 2017, pero si no suscribiendo un resultado técnico, viendo la línea de gastos, viendo la línea de comisiones, viendo cuál es el tipo de riesgo que tiene mayor siniestralidad, para ver si ese es el segmento en el que uno corta el aceptar nuevos riesgos. Y quizás el comportamiento para una compañía excedente es muy diferente para un reasegurador. Cuando una compañía de seguros o un mercado específico que tiene un exposure mucho más limitado que el exposure que tiene un reasegurador, ya tiene identificado un segmento que da pérdidas, muchas veces uno como compañía de seguro uno entiende que el reasegurador quiera salir específicamente de ese nicho, pero deja a la compañía de seguro con un riesgo totalmente diferente, porque en el caso de Panamá lo que pasó también con cierto tipo de negocio que no es muy apetecido por los aseguradores es que en un ramo generaba una pérdida horrible, pero en otro ramo generaba una utilidad muy pero muy buena. Entonces a las compañías locales le tocó evaluar el resultado combinado entre ambas, porque al final del día ese resultado uno le reporta a su accionista. Entonces, número uno, y resumiendo la respuesta para no hacerla muy larga, creo que las preocupaciones varían entre las compañías de reaseguros y las compañías de seguros. Quizás el reasegurador se preocupa solamente por la línea de negocio en la que tiene invertida una capacidad. La compañía de seguros se preocupa por la relación integral del país, cosa que se pierde quizás de vista ante las capacidades que dan los aseguradores. Y número dos, la suscripción que hemos llegado incluso a hacer por todas las variantes, que no son solamente el reaseguro, uno queda suscribiendo es el estado financiero completo, para poder llegar a ese objetivo que negociamos con nuestros accionistas. Bueno, me parece muy interesante las respuestas, era lo que prácticamente esperábamos oír. El que debe estar muy satisfecho es el viejo Sócrates, porque el método de la mayéutica todavía sirve. Normalmente, yo recuerdo cuando estaba empezando en el negocio y cuando uno quería ir a una conferencia o un congreso y había habido un evento catastrófico, siempre le hacían la pregunta, como dicen, vaya, pero no que me traiga la respuesta a la siguiente pregunta, que era, ¿cuál es su pronóstico para las renovaciones del 1 de enero?
Y siempre ha sido, y quiero complementar la pregunta, especulativo, porque como habíamos comentado previamente, se regresa uno en el tiempo y una vez eran las expectativas y otras las realidades. Pero como estoy seguro que a más de una persona le van a hacer esa pregunta, se va a decir, a mí solamente cuénteme una cosa, ¿qué va a pasar con las renovaciones del 1 de enero? Y el resto compártalo ya con el equipo. Quisiera de todas formas, si ya que estaba en el punto de lanzarse esa respuesta, ¿cómo lo ven? Por favor, Pues yo creo que diría mentiras si voy en contra de lo que dice Alfonso. Acá claramente no va a depender de una tendencia como estamos en este momento. Yo creo que acá va a depender de dos cosas. Yo creo que de aquí a enero no va a haber un impacto en las tasas de interés de forma muy marcada. Entonces yo diría que la respuesta tiene 2 vías. Si no llega a haber ningún evento catastrófico de una magnitud importante, yo creo que, como dice Alfonso, se van a ver incluso descuentos o renovaciones flat. Yo creo que si ya hay algún evento ahorita en la temporada de huracanes, puede que sigan los aumentos, pero de una forma leve. Así lo veo. Bueno, yo solo complementaría diciendo que este año parece, toquemos madera, que la temporada de huracanes no va a ser tan grave. Hay que esperar a que termine por allá en octubre o noviembre. Lo de los huracanes a mí me causa cierta, no sé, yo he hecho un análisis que se lo comentaba a alguien ayer, lo comentaba Juan Carlos, y es que pues todo es normal que los huracanes cada vez generen siniestros más altos. Si eso lo descubrí yo hace unos años, porque la primera vez que viajé yo a Nueva York de noche, veía en la costa los núcleos de luz, o sea, los pueblos, las ciudades se veían claramente. Y la última vez que viajé de noche, que ya fue hace algunos años, pues eso es continuo, y ese es todo el trayecto de los huracanes. Entonces, si a eso le agregamos que las islas ya no son tampoco poco pobladas, sino que por el turismo y todo esto se han superpoblado en cuanto a infraestructura, más que todo, hoteles y todo este tipo de cosas. Entonces, pues es natural que esos huracanes que antes pasaban y no generaban pérdidas tan cuantiosas, ahora las generen. Pero ahí debería haber un equilibrio, es decir, y yo creo que eso también explica por qué ya los ciclos no se dan. Y es que el costo de las primas, pues, tiene que responder por eso. Y los que operamos en el seguro y el reaseguro, pues tenemos que hacer las reservas adecuadas para ese tipo de eventos. Entonces, pues me salí un poquito del tema, pero quería comentar eso. Muy importante para ponerlo en contexto, y también a veces vemos simplemente las gráficas. Hay una publicación el crédito de Münchener donde dice cuántas eran las pérdidas de los eventos hace 30 años, cuántos eran cortas los últimos 10 años, el 2016 y el 2017, y el número de eventos hay un incremento, sin lugar a dudas, en el tema que huracanes científicamente está medido de que hay mayor recurrencia por el tema de calentamiento, etcétera, etcétera. Pero el otro tema que es muy importante, que ya casi quisiera hacerlo interpolar para Carlos, desde su punto de vista, es también qué está pasando con las concentraciones de los valores, porque definitivamente las poblaciones prefieren vivir en las costas, ¿no? Porque está más en el costo. Las edificaciones van hacia arriba, los costos de las propiedades van hacia arriba, el tema del componente del PI va hacia arriba. Entonces, ¿qué se observa, por ejemplo, para hacer pues, una muestra, pero que se replica en los países en ese tema? ¿Qué se ve, digamos, a nivel de las aseguradoras y de la federación? ¿Qué está pasando con los valores asegurados en incendio, en terremoto, en las ciudades? ¿Qué nos cuentas un poquito de eso? Ya lo contestaste, todo va para arriba. Lo que baja son las tasas, pero no, sí, es una pregunta que yo te puedo responder. Hay algunos ramos en los que nosotros como asociación tenemos, gracias a que las compañías nos pasan información de pólizas de los siniestros,
tenemos puedo decir cuantitativamente que estamos subiendo la exposición. Los valores asegurados suben, el número de riesgos sube, digamos, eso se puede decir de todas las líneas de negocio como SOA, obvio, autos, negocios entretenidos. En cumplimiento lo estamos viendo ya también, un comportamiento bastante grande, estoy hablando de Colombia, bastante complicado, pero desafortunadamente no puedo decir cuantitativamente qué es lo que está pasando con el número de riesgos y las exposiciones en otras líneas de negocio. Pero la percepción que tú mencionas, ya cualitativamente, cuando uno habla con la mayoría de las compañías, que en efecto pues las exposiciones están aumentando. Y es lógico, estábamos viendo unas conferencias hace un momento, y es que las ciudades están creciendo, ¿no? Las ciudades están creciendo. Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que cada vez más se está verticalizando. Medellín se está verticalizando. No era usual ver edificaciones de 20, 25, 30 pisos para residencia. Ahorita la estamos viendo fácilmente en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla. Entonces, por supuesto que hay un aumento en el tema de la concentración. Nosotros esperamos a final de año poder tener unos resultados, lo que hemos llamado la primera gran encuesta de Masecuerda para poder medir la brecha de aseguramiento. Y ahí lo que queremos ver con la ayuda de nuestros afiliados es realmente cuál es la verdadera exposición en las diferentes líneas de negocio, cuál es el número de riesgos, más que el número de jueces, el número de riesgos que están involucrados allí. Y vamos a compararlo con el stock de la economía para darnos cuenta de que la brecha de aseguramiento es altísima. Nosotros, por un lado, estamos creciendo mucho, las exposiciones están aumentando, luego nos quedamos de las tasas, pero las exposiciones siguen aumentando, clarísimo. Pero también es cierto que el espacio por asegurar es bastante grande. Por supuesto, no todo eso va a tener, o el golpe no tiene los recursos para asegurarse o no se quiere asegurar, pero sí pensamos que hay una brecha asegurable, es lo que llamamos nosotros, de personas que pudiendo hacerlo no se aseguran. Y eso ya tiene que ver con otros temas como innovación, como credibilidad en el sector de seguros, cosas que ya las compañías de seguros pues vienen trabajando. Pero no te quepa la menor duda de que hay unos aumentos importantes allí y que tenemos que tener mucho cuidado en ramos como cumplimiento, por ejemplo. Terremoto, lo comentábamos antes de salir del momento también. Y tenemos unos riesgos que no sabemos bien cómo se van a comportar, no salva está empezando a sonar. Bueno, en fin, el tema del cambio climático yo no lo veo tan claro en seguros de propiedad, que el aseguramiento es relativamente bajo, solamente en las inundaciones del 2010-2011 son unas afectaciones muy puntuales, fuertes pero muy puntuales. Y el tema agro, que es digamos el que debería estar más afectado realmente, el nivel de aseguramiento en agro es 1%, no es del 1%, digamos, de lo que está en este momento del área cultivable o cultivada. Entonces, sí, nuestra respuesta sería esa, a un aumento grande, no sé si grande, pero un aumento que es además, digamos, concordante con lo que crece la economía, pienso yo, al menos eso, que no vemos en las primas, sobre todo de los ramos que tienen reaseguro. Sí lo hemos visto en algunos ramos retenidos, pero más por un efecto de regulación, como la reserva de suficiencia de primas y el factorio responsable, y todo esto en Colombia ya está empezando a tener fuerza. No podemos pasar por alto donde estamos en Panamá, y me gustaría, aparte que estoy viendo unas personas que deben ser residentes panameñas que nos colaboren, cuando hablamos del tema de concentración, hemos visitado esta ciudad, yo creo que es el mayor ejemplo de acumulación de valores por metro cuadrado o por kilómetro cuadrado en toda Latinoamérica. No se habla tanto, digamos, dentro del contexto latinoamericano, pero estoy seguro que las entes tienen unas cifras de crecimiento en lo que es microzonas que no tienen ningún comparativo. Y los valores, o sea, uno se puede imaginar fácilmente aquí un evento como los terremotos y no necesariamente son de grandes extensiones, pero con una extensión pequeña aquí en Panamá, sí, esto puede ser muy significativo. Entonces me gustaría, si tienen alguna compañía que tenga una referencia o capacidad catastrófica, tienen que comprar el doble, el triple, o mis cúmulos, esto es lo que ha pasado, que nos pueda
ayudar a poner una dimensión a eso que vemos, evidentemente, que sobresalta. A ver si vemos un voluntario de compañía panameña o vamos a tener que recurrir. Aquí hay una. Sí. Es la única, además la única. Esa es una preocupación bastante importante. Y aparte del Panamá somos 77.000, 76.000 kilómetros cuadrados. Ese es el territorio de la República de Panamá. Pero el comportamiento, me atrevo a asegurar que es bastante similar. Nosotros somos una compañía que tiene el 18% de participación en el mercado. Y lo que son los cúmulos catastróficos, el 70% está en una sola zona cresta, 65% en una sola zona cresta. Como una de las preocupaciones que hablaba hace poco con Río Horst, y que quizás influye en muchos otros criterios, ingenieros, fallas geológicos, que el paisaje en Panamá ha cambiado en los últimos 25 años de una forma drástica. Entonces no sabemos si el cálculo del PNL está actualizado a lo que era hace 25 o 30 años o si está actualizado a lo que es hoy en día. Las acumulaciones catastróficas, incluso en una sola cuadra, pueden llegar a ser varias veces las reducciones por riesgo que tienen contratada una compañía. Entonces, definitivamente es un tema preocupante. En cuanto a la exposición catastrófica, la concentración de riesgo, volviendo a la pregunta original, al menos en nuestro caso, estamos hablando de un 65-70% en una sola zona. A diferencia de países grandes en Latinoamérica como México, Colombia y hablar de Brasil, que lo que es la dispersión del riesgo realmente existe, no en un país como nosotros. Quisiera pasar por alto un reto que se da aquí y que puede, en Panamá particularmente, es el tema de control de acumulaciones, con lo que estabas mencionando, porque a veces el asegurado individual está moviéndose por diferentes sucursales, diferentes intereses, y en una torre en un momento tú puedes tener, por decirte, 50 pisos, dar un ejemplo simple, puedes tener apartamentos en 30 pisos, y ese valor de cúmulo en un solo punto focal es extremadamente alto, y es algo que estamos viendo en toda Latinoamérica, y que esa verticalidad hay que manejarla y tener en cuenta todos esos elementos. Voy a cambiar un poco para mantener la dinámica en el sentido de la siguiente pregunta, pero cuando nosotros hablamos de Latinoamérica, hace unos años hablamos de Latinoamérica continental, después empezamos Latinoamérica y el Caribe, y después que México, Centroamérica, Panamá, que es el mismo, Sudamérica, pero cada vez, sin darnos cuenta, estamos mucho más en interacción, en acumulaciones, y los efectos son muy grandes en la óptica que se ven los resultados. Y hago ese comentario porque de manera particular el país o el espacio territorial que es Puerto Rico, que fue el que generó el mayor número de pérdidas, en el contexto de algunas compañías es considerado Estados Unidos los que hacen negocio directo, para otros es un negocio totalmente internacional y no es tan fácil ver las cifras, pero estamos nosotros interconectados cada vez más, y entonces eso nos afecta en el tema de lo que va a pasar con las pérdidas. Y ligando con el tema de huracanes para regresar, entonces tenemos Haití, tenemos Dominicana, que también acumula valores, y el Caribe inglés, al que no estamos tan expuestos, pero donde también hay unos valores muy significativos que nos pueden afectar. En el día a día, ¿cómo ves tú esa interacción ahorita con los clientes, las compañías que están cambiando regionalmente en este nuevo mapa de Latinoamérica y el Caribe? Pues yo creo que eso depende mucho de cada uno de los aseguradores. Hemos visto que pues, nosotros como corredores vemos las diferentes capacidades que tiene cada una de las oficinas de los aseguradores, y hay un poco de todo, ¿no? Puerto Rico, como lo dices tú, muchas veces es visto por el mercado de Estados Unidos al ser un
un estado más. Pero como comentario general, yo diría que el mercado del Caribe indudablemente está muy correlacionado con el mercado de Latinoamérica. Yo diría que el Caribe inglés sí es un mercado casi completamente de capacidades de Londres, completamente separado. El Caribe de habla hispana es Centroamérica y pues Suramérica, yo sí creo que está completamente relacionado. Hay casos específicos donde las capacidades, no solo las capacidades, sino las oficinas que atienden cada uno de estos mercados son diferentes, pero yo diría que el impacto de por ejemplo, lo vimos, cualquier cosa que pueda pasar en el Caribe español, en Centroamérica o en Sudamérica va a tener impacto en toda la región en general. Bueno, lo que yo observo de ese panorama que nos consulta Juan Carlos es que en eso no importa quién atiende la región, o sea, qué parte de las reaseguradoras, qué departamento atiende la región, desde el punto de vista catastrófico, pues todos los reaseguradores, yo creo que la mayoría que somos todos responsables, lo tomamos como el cúmulo para huracán, un solo cúmulo, que en unos hablen holandés, que en otros hablen papiamento, que en otros hablen francés, en fin, eso es indiferente. Hay que tomar bien las responsabilidades, medir las responsabilidades de las cuales nos podemos hacer cargo y pues sí, ya desde el punto de vista comercial es otra cosa porque pues por ejemplo los puertorriqueños, que es el centro de la pregunta, para una cosa son americanos y para otra cosa son latinoamericanos. Entonces hay que tener bien estructurado eso también, desde dónde voy a atender yo ese mercado. Pero no deja de ser sino como una estrategia comercial, no es una estrategia técnica. Sin lugar a dudas, son dos temas y tal vez entra la referencia, pero no quiero anticiparlo porque creo que Bots tiene contenido y mañana nos hablará del tema. También esa acumulación, cuando estamos hablando de países, de que un solo evento, que es un huracán, puede estar impactando 1, 2, 3 países. Ya ha pasado, por ejemplo, Puerto Rico, la Dominicana y Baja, todo existe. Uno se pone a regresar a ver comportamientos históricos, lo único que llega a tener la conclusión es que es impredecible. Y yo creo que un tema en el que me gustaría, porque aquí hay diferentes representantes de reaseguradores que están activos en la región, es si esas pérdidas que hemos venido hablando hasta el momento, particularmente por el tema de Puerto Rico, las podemos considerar como que ya son definitivas, si la sumatoria de lo pagado y lo que está en reserva es lo que es, o si van a continuar, sobre todo porque hay un elemento de tiempo, de interrupción de negocios muy importante que se puede seguir desarrollando, y como parte de la cobertura es en esquema proporcional y otro en esquema de exceso de pérdida. A las compañías les toma un tiempo hacer ese proceso interno hasta que llegue finalmente a los reaseguradores. Entonces, de todas formas, genéricamente, una percepción, si tienen alguna idea, alguien quiere por favor colaborar, de si ve que esas pérdidas han parado, o si con esta interrupción de negocio que se está desarrollando, que es muy importante, y qué tan controlado está, porque hablamos del control de cúmulos, de exposiciones, de property y de daños. La pregunta del millón, también hacia la excedente, si la dejo abierta, es qué tanto está controlado el componente del tiempo. ¿Cuántas son sus acumulaciones que tiene un evento de recuperación toma 1 mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses? ¿Cuántos son sus valores agregados en VI? ¿Cómo lo ven desde la óptica, tanto ustedes en los controles de cúmulos, en la parte de recursos, y qué tanto control tienen las compañías excedentes en ese elemento? No solamente la sustitución de daños. Bueno, yo creo que la pregunta tiene dos vías, indudablemente la parte de property y la parte de lucro, pero también es importante ver las diferencias en los riesgos. Nosotros con los contratos y los facultativos que tenemos en Puerto Rico, yo te podría responder de frente que no, que el siniestro no está cerrado, que todavía le falta una cola importante,
Lo que hemos visto es que los riesgos residenciales, al ser esto una catástrofe, digamos que humanitaria, los riesgos residenciales son los que primero se ajustaron, los que ya en este caso sí que diría que estamos cerca del 100% de los valores. Ya los riesgos más complejos, los riesgos industriales y comerciales, se ha creado una reserva en las principales compañías de seguros que yo te diría en este momento que lo vemos como insuficiente precisamente por el tiempo, porque en el momento de constituir estas reservas se pensó que iban a estar resueltos mucho antes y esta cola larga está únicamente encareciendo el siniestro. Entonces, yo te diría que falta un tiempo para que se desarrolle y en términos de riesgos, pues la parte residencial ya está casi que resuelta y la parte del lucro de los riesgos industriales y comerciales todavía falta para desarrollarse. ¿Alcanzarán las coberturas de seguro? No, indudablemente no. Ya hemos visto que ya hay 3 compañías que reportaron que sus cubos no van pues su límite no va a alcanzar y esto va pues caer en la retención propia, pero ya sabemos de compañías cuyo límite pues ya es superior. Claro que sí, por favor. La pregunta precisamente es para Andrés. Él comentó al inicio pues, que la renovación del 18 prácticamente pues, no había tenido ninguna modificación. Posteriormente, las compañías que hicieron la renovación de sus contratos catastróficos en el primer semestre del año 2018 para vencimiento en el 2019 tampoco se vieron, digamos que tuvo algún impacto la siniestralidad. Entonces, pues, tú comentabas, Andrés, que de pronto se ve es para diciembre o es decir, prácticamente del 19 al 20, ¿cierto? La renovación. Toma siempre como ejemplo el caso de Puerto Rico y acabas de comentar que algunas compañías se quedan cortas en sus reservas. Entonces, para el nivel Latinoamérica, ¿qué recomiendas tú? Que tiene que revisarse entonces en este momento lo que tengan para calamidades catastróficas, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, lo de Chirajala, en fin, todo esto que es un impacto más, como dices tú, social. Si de pronto esas reservas están muy cortas, o como siempre, que lo que se impacta es precisamente a lo de las personas de términos más bajos que no tienen seguro, porque desafortunadamente, como lo comentaba con la persona de Panamá, para nosotros lo único que venden realmente seguros, Juan Carlos, son los siniestros. Entonces, ¿tú crees que tienen que revisarse en este momento las reservas que hay? Andrés, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Yo creo que sí. Eso ya lo estamos viendo en países como Colombia, que ya el tema de no solo las reservas, sino los límites que se compran catastróficos ya van a ser, digamos que más educados. No es necesariamente un porcentaje sobre la zona de mayor acumulación, sino ya cada compañía de seguros va a poder establecer exactamente cuál va a ser el PML. Entonces, la respuesta sencilla a esto, yo creo que sí. Yo creo que estamos viendo que en Puerto Rico, donde tienen una legislación fuerte de seguros, estamos viendo que ya los límites que tienen las compañías no fueron suficientes, por lo que yo te diría que los otros países deberíamos aprender de esto y ser más conscientes a la hora de comprar el límite catastrófico. Yo creo que si nos vamos a todas las legislaciones de todos nuestros países, son muy pocas las compañías de seguros que compran un límite superior al mínimo requerido por la legislación de cada uno de nuestros países. Todas las compañías prefieren, precisamente por el costo catastrófico,
irse a los mínimos requeridos, y estamos viendo que las superintendencias lo que establecen es poner un piso, pero de ahí está digamos que el juicio operacional de las compañías de determinar si se compra un límite superior al mínimo requerido. Es muy importante para nosotros. Yo creo que lo que se hablaba es muy interesante, pero yo no creo que las tasas vayan a subir. O sea, lo vimos en la renovación de junio. ¿Y por qué? Porque todavía sigue habiendo mucho mercado de reaseguro, demasiada oferta, y lo que veíamos dentro de los análisis es que muchas compañías que están afuera todavía no tienen cúmulo con el país. Por ejemplo, lo hablo por Colombia. ¿Qué hace eso? Que cada vez esa oferta desbordada de reaseguro, puede ser sí, el reasegurador X o el reasegurador Y, malo o bueno, pero creo que con el control también igual que hay por parte de la superintendencia frente a saber escoger quiénes son sus reaseguradores, puede haber un poco de tranquilidad para las compañías frente al riesgo. Pero creo que en cuanto a precios no, porque todavía sigue habiendo muchísima oferta. Entonces también pienso que hay falta, y creo que eso es latente para todos, mucho más juicio por parte de algunos reaseguradores, que de pronto algunos mercados o algunos reaseguradores son muy juiciosos y tasan y hacen sus cálculos y dicen, no, esto es lo que me da y así debería ser. Pero llegan otros y se pegan en cuenta. Y entonces otra vez vuelve ese mismo círculo vicioso, y yo creo que ni siquiera hemos aprendido después de lo que pasó en Haití, en Japón y en Chile en 2010-2011, de todas esas experiencias para seguir en lo mismo. Entonces, ¿qué hacer ante eso? Porque es que yo creo que falta ser más juicioso también por parte de los reaseguradores, pero creo que se olvidan de que también están en este tema de cubrir muchos riesgos, y que también en cualquier momento pueden ser ineficientes sus reservas frente a lo que están protegiendo, simplemente por tener mercado. Entonces, ¿qué hacer ante eso? También ustedes cómo lo ven frente al mercado, y por ejemplo, tú que estás en tema de reaseguros y tú que estás en tema como corredor, ¿cómo lo ves desde los dos, o sea, cómo lo ven desde los dos ámbitos? Porque claro, tú estás bajo el tema de unos reaseguradores que apoyen ciertas carteras, y también pues, hay un tema de precio que siempre va a estar ahí ligado a qué me dan y qué me sirve más en cuanto a precio, por las mismas coberturas que me están dando los otros con un precio que es justo. Andrés, yo leí un poquito porque me lo tienen ahí. Vamos, me ha faltado. Ahí es que quería sumar varios temas, parte de lo que comentó Álvaro, con el tema que estamos hablando de acumulaciones, y es el control de cúmulos. Cuando tú dices la pregunta, y creo que eso aplica a todos, hemos estado, digamos, en la parte de la cedente, en la parte del corredor de reaseguros, en la parte del reasegurador, en la parte de las instituciones, que también estamos controlando los cúmulos. Y yo hablaba de concentración de valores y temas que tenemos, como qué tan verticales estamos. Sí, Latinoamérica venimos de ser unos países, digamos, económicamente pobres, pero en desarrollo. Y también tenemos valores a riesgo y proyectos enormes, no solamente desde el punto de vista de carteras, sino desde el punto de vista facultativo. Y quiero, simplemente como para acabar de despertarlos, y Durango puede ser una pérdida catastrófica. En el futuro sería bueno que en un evento como este discutamos qué pasó, cuáles eran las estimaciones, cuántos son los valores. Entonces, la concentración y el control de los cúmulos es la clave. Históricamente, cuando uno ve los ciclos desde el punto de vista de los reaseguradores cuando entran en problemas, generalmente es porque no había un adecuado control de exposiciones, porque llegó una sorpresa y tenían más exposiciones. No negocios, no clientes, exposiciones de las que anticipaban. Y eso es lo que compromete, lógicamente, el capital. ¿Ok? Por favor. Pues yo creo que en donde nos estamos centrando, que es la capacidad catastrófica, yo sí creo que el negocio es completamente transaccional, y acá es una guerra de precios de los reaseguradores. Entonces comparto completamente tu argumento. En donde no estoy tan de acuerdo es en que esto sea una única responsabilidad del reasegurador. Yo creo que la compañía de seguros tiene que hacer su propia evaluación del security,
con quién está contratando. Y por otro lado, creo que acá la superintendencia, con la nueva legislación de reservas, está ayudando bastante, porque ya no es solo el precio transaccional de la cobertura catastrófica, sino que se está instaurando la nueva reserva de riesgo de contraparte. Y ya con esto se va un poco a regular. Que si tú quieres contratar con un reasegurador que te da un precio más económico, normalmente es un reasegurador con digamos, más débiles estados financieros. Entonces vas a tener que hacer una reserva adicional por riesgo de contraparte. Entonces es un tema transaccional en esta parte de la capacidad catastrófica. Yo quisiera digamos, adicionar a tu respuesta algo que, digamos, como una queja, como la pregunta del millón que se ahora, ¿no? Sí, todo el mundo sabe que eso pasa, pero como que no hay respuesta a eso. Y el planteamiento es el siguiente. Siempre estamos esperando que alguien nos arregle el problema. Hablando desde el punto de vista de las compañías de seguros. Tengo la oportunidad de ir a diferentes cámaras y la queja de siempre es que alguien... Todo, no es como esta cosa. Se están bajando las tasas. El mercado está loco, ¿no? Nadie dice yo, no el mercado, todo el resto del mundo, todo el resto está loco. Nunca he podido saber quién es el resto ni quién es el que está, siempre es el otro. Y cuando alguien dice, pero tú bajaste las tasas, no sé, yo tengo una metodología y yo sí sé cómo están mis cúmulos y yo sí sé cómo, sí, él no está loco, él lo hizo de manera muy racional. Yo lo que creo es que el punto es, esto va a sonar muy obvio, pero a veces siento que nos olvidamos de los aseguradores. Tú decías ahora una cosa, es que nosotros administramos gastos, y obvio que hay que administrar los gastos, pero hay que hacer una buena suscripción. ¿Dónde está el tema técnico que hay detrás de la suscripción? Las reservas no van a ser suficientes, o el cálculo de los cúmulos no fueron suficientes. Eso es una responsabilidad del accidente de las compañías de seguros. Y se nos olvidó eso. Y esa ha sido la queja desde que yo estoy en el tema de seguros. Siempre es la misma queja y siempre salen los sabios diciendo las cosas que son obvias. Resulta que las cosas que son obvias resultan ser las más poderosas. Haga una buena suscripción, sepa cuál es su real exposición, o por lo menos sepa qué tiene expuesto y haga un cálculo razonable técnico de cuál es la pérdida máxima probable sobre ese tema. Yo creo que no es tarea de la superintendencia decirnos cuántos vamos a perder. Eso tiene que saber la compañía de seguros. En terremoto nos dijeron siempre que la PML era 15% de la zona que presta mayor acumulación. Sabemos que eso, desde el punto de vista técnico, es incorrecto, por decirlo menos. Ahora nos van a empezar a usar modelos. Con el uso de modelos nos ponen una responsabilidad encima mucho más grande que la que teníamos antes. Por lo menos si nos volábamos, si el PML se volaba el 15%, decíamos que es que la regulación está mal. ¿Sí? Que nadie pensó que era un piso, como dices tú, sino que eso era no un techo, sino un piso. Pero alguien podría decir, no, es que a mí me dijeron que era el 15 y yo compré el 15. Ahora vamos a hacer nosotros. Yo creo que, hablando otra vez desde el punto de vista de las compañías de seguros, con todo el respeto, por supuesto, creo que hay que empezar a buscar esa cara en la compañía de seguros. ¿Ha ayudado la regulación? Hay personas que dicen que sí, yo opino que la regulación va en ese sentido. Hay personas que dicen que no. Creo que la regulación va incluso en un camino que no le gusta a mucha gente, que se llama autorregulación, autocontrol, autorregulación. Ya no eres súper buscando a ver si tú hiciste la super hace 10, 15 años, policiva, no, la super te da unos parámetros y te dice si tú tienes tu propio modelo, hazlo. Y eso enoja a muchas personas, porque como hay indisciplinados en el mercado, pues el indisciplinado presenta un modelo que le favorece comercialmente a él. Y la pregunta que hay que hacer es, ese señor asegurador, pues tarde o temprano, está jugando con la solvencia a mediano plazo de la compañía, o a largo plazo, no sé. Entonces, digamos que la discusión, vuelvo y digo, no debe ser, y comparto contigo, es la responsabilidad de los reaseguradores. Y por supuesto que ayuda, por supuesto que si las condiciones se endurecen, pero aquí también hay una guerra. ¿Qué hago yo en medio de la guerra?
sigo con mis principios de suscripción, pienso en una compañía en 5 años, en 10 años, en 20, en 25, en 30 años, o sigo pensando en la compañía de corto plazo, que creo que es lo que algunos jugadores del mercado hacen y digamos, son los que están más probables a salir del mercado. Es muy duro decirlo aquí sentado cuando yo tengo que a final de año a final de mes tener que decirle a mi presidente que no cumplí con la meta. Yo no tengo ese problema, entonces lo puedo decir tranquilamente. Pero de alguna manera hay algo de sentido en eso. Y he visto decisiones muy valientes de algunas compañías de seguros que dicen no más, hasta aquí no, hasta aquí llego, yo me salgo del mercado, yo prefiero ser rico que famoso, como dicen en mi económico, y yo hasta aquí llego y planto bandera. Y creo que deberíamos procurar porque seamos más esas compañías que las que no son. Bueno, yo quisiera que aprovechemos los pocos minutos que nos quedan, porque incluso tenemos que respetar el horario. Nuestro panelista sale directamente para el aeropuerto, pero todavía tenemos tiempo. Yo calculo que para unas 2 preguntas, por favor, si alguien quiere aprovechar este grupo de panelistas que tenemos. Todavía hay gente que me va a tocar a mí direccionarla, porque pusimos la condición de que el que se dormía, bueno, digamos, el paredón, y no puedo creer que están unas personas ahí que siempre participan muy activamente y que no tengan una pregunta. Tengo unos sospechosos en Gracias, Juan Carlos. Sobre todo lo que han conversado hoy sobre el tema específico del ciclo que nos desconcierta porque no reacciona como nosotros esperaríamos, o la historia o la tradición nos enseñó que así debía de reaccionar. Y entonces nos preguntamos, no sé si alguno de los panelistas tiene cifras sobre la rentabilidad del capital que ingresa al mercado de reaseguros, porque definitivamente lo que vemos es que se fueron 90.000 millones y vuelven y se recapitalizan. ¿Qué no estamos viendo? O sea, ¿qué no vemos nosotros como mercado? De pronto, inclusive en el tema de lo que están diciendo de las aseguradoras, la responsabilidad de los aseguradores, algo está haciendo alguien, me parece, la pregunta, que nosotros no estamos viendo, porque parecería ser que hay dinero suficiente para reponer. No creo que ninguna persona que invirtió capital en reaseguro quiera reponer si no va a tener una rentabilidad. Gracias. Voy a aprovechar esta pregunta para hacer un puente, porque Jorge me está indicando que él va a cubrir ese tema específicamente. Entonces, vamos a cerrar el panel en este momento. Vamos a 2 minutos y eso hace que nos concentremos y pongamos atención para conseguir. Mucha oportunidad para empezar. Ok, pero lo que sí quiero pedirles, por favor, es un aplauso para los